Bueno, soy la doctora Mariana Canelotto, especialista en clínica médica y en medicina hiperbárica. Soy la presidenta de la Asociación de Medicina Hiperbárica e Investigación y la directora médica de Biobárica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los fundamentos científicos de la medicina hiperbárica, los que avalan su utilización y sus indicaciones médicas. En un principio, comencemos hablando de qué es una cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica es un dispositivo médico que se utiliza para realizar tratamientos con oxígeno a presiones mayores a 1.4 atmósferas. Hay diferentes tipos de cámaras hiperbáricas. Las cámaras monoplazas, como la que les estamos indicando en esta imagen, está formada por una cabina. Es una cabina hermética que se cierra por completo, la cual va a ser presurizada por un gabinete de un compresor y un concentrador de oxígeno, que es el que va a administrar el oxígeno al paciente. El paciente dentro de la cámara va a respirar oxígeno al 100% y el compresor va a estar generando el aumento de la presión dentro de la cámara. Esto nos va a permitir lograr un efecto hiperbárico. El efecto hiperbárico es: aumentamos la concentración de oxígeno que el paciente va a estar respirando, oxígeno al 100%, y vamos a aumentar la presión del aire adentro de la cámara, el ambiente, la presión ambiente, a 1.45 atmósferas. Eso se llama hiperbaria. Estos dos factores juntos, que ahora vamos a explicar sus efectos fisiológicos y cómo funcionan, lo que van a lograr es una fuerte hiperoxia. Van a lograr un aumento del oxígeno disuelto en sangre que me va a permitir alcanzar tejidos poco irrigados y producir efectos fisiológicos y bioquímicos en nuestros tejidos. Hay dos leyes físico-químicas que explican este proceso de incorporación del oxígeno a los tejidos para formar parte de la fisiología del oxígeno. Una de ellas es la ley de Dalton, que es la que habla que las presiones de una mezcla de un gas es igual a la suma de las presiones parciales de cada uno de los gases que la componen, y la otra es la ley de Henry, la que explica que los gases se disuelven en los líquidos cuando son sometidos a presión. Este efecto es lo que nos va a demostrar cómo el oxígeno sometido a presión que respira el paciente adentro de la cámara hiperbárica va a lograr llegar a todos los tejidos, va a aumentar la cantidad de oxígeno disuelto en el plasma y me va a permitir lograr efectos bioquímicos y fisiológicos en nuestros tejidos. Entonces, nosotros vamos a tener una presión sanguínea de oxígeno aumentada, una mayor cantidad de oxígeno disuelto en el plasma. Esto es independientemente de la hemoglobina. A esto nosotros le llamamos hiperoxia. El oxígeno va a ir directo al plasma y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, y no va a utilizar la hemoglobina como medio de transporte. Vamos a tener aumentado el gradiente de oxígeno entre el alvéolo y el capilar pulmonar y vamos a tener mayor difusión de oxígeno y mayor disponibilidad del oxígeno en los tejidos. Este efecto del oxígeno nos va a permitir calcular cómo yo en un estado de normoxia tengo una presión parcial de oxígeno de 160 milímetros de mercurio, y si yo a ese ambiente de respiración de un 21% de oxígeno le sumo el aumento de la presión hiperbárica de 1.45, solamente con ese efecto, sin aumentar mayor la concentración de oxígeno, voy a tener aumento de la presión parcial de oxígeno a 231 milímetros de mercurio. Esto lo que me demuestra es que si yo calculo las presiones parciales de oxígeno y la presión intraalveolar, lo que voy a tener es un aumento de la presión en el alvéolo, lo que igual me va a permitir el aumento de la difusión del oxígeno plasmático. Todo esto explica las leyes, la solubilidad del oxígeno y la llegada del oxígeno a los tejidos y el aumento de las presiones parciales, como le explicaba anteriormente, entre la ley de Dalton y la ley de Henry. Con el efecto hiperbárico, esto lo que vamos a demostrar es que aumenta unas 10 veces la cantidad de oxígeno que está disuelto independientemente de la hemoglobina, y así podemos llegar a todos los tejidos con isquemia y con hipoxia. Hay un modelo matemático que nos permite explicar cómo se logra la hiperbaria efectiva. Este modelo matemático es el modelo de Krog, el cual tiene en cuenta la densidad media de los capilares, que varía según los tejidos entre los más vascularizados y los menos vascularizados. Es un promedio de 600 por milímetro cúbico, donde tenemos unos 2.500 a 3.000 en el cerebro, en el riñón, en el hígado y en el corazón, donde tenemos aproximadamente entre 300 y 400 en los menos vascularizados, como los músculos esqueléticos,
y menos de 100 como tenemos en el hueso, en el tejido adiposo y en el tejido conectivo. Teniendo en cuenta toda esta distribución de los capilares, en este modelo matemático se toma en cuenta la separación media de los capilares, que es de 40 micrones entre cada capilar adyacente, y que hay una distancia entre estos que incluye a células vivas, de 1 a 3 células vivas en los tejidos. Este modelo de Krog lo que toma en cuenta es los gradientes radicales de presiones que hay, teniendo en cuenta un cilindro donde mide radio en forma longitudinal también, y permite saber cómo es el consumo de oxígeno, la solubilidad y el coeficiente de difusión del oxígeno, teniendo en cuenta el extremo arterial y el extremo venoso. Entonces, lo que se va a permitir calcular a través de este modelo es cómo podemos lograr una hiperbaria efectiva con la penetración del oxígeno a los tejidos y cómo podemos calcularla. Este modelo me permite saber cuál es la difusión que voy a tener y la penetración del oxígeno a los tejidos y al plasma para poder hablar de la hiperbaria efectiva. Entonces, lo que demuestra el modelo de Krog es que si genero a 1.45 atmósferas una presión parcial de oxígeno de 950 milímetros de mercurio, tomando en cuenta que la presión mínima efectiva para los tejidos es de 20 milímetros de mercurio, como lo expresé anteriormente y lo vemos en el gráfico, la distancia entre capilares es de 40 micrones y hablamos de que hay 1 a 3 células vivas entre capilares en ese radio de penetración. De esta manera está claro que con valores de presión parcial de oxígeno de 950 milímetros de mercurio generados a 1.45 atmósferas, vamos a tener un radio de penetración de 75 micrones con un diámetro de 150 micrones, lo que va a garantizar la llegada de oxígeno a los tejidos y a los capilares, alcanzando a cubrir un gran territorio de células vivas. Bueno, cuando hablamos de aumentar el oxígeno a los tejidos, estamos hablando de mejorar nuestro metabolismo aeróbico. Entonces, todos sabemos que el oxígeno es el elemento esencial para abastecer las necesidades energéticas de la célula, y acá es donde tiene fundamental importancia la acción hiperbárica. Nosotros aumentamos la llegada del oxígeno para que produzca mayor nivel de ATP, aumentamos la producción de energía, trabajamos a nivel mitocondrial en el ciclo de Krebs, en la fosforilación oxidativa, en la cadena de transporte de electrones. Vamos a generar un efecto de aumento de las especies reactivas del oxígeno, teniendo en cuenta que estas son beneficiosas para su acción bactericida y bacteriostática, para mejorar la acción de los antibióticos frente a las infecciones, para la proliferación celular, para la división celular, para la apoptosis y también para mejorar todo nuestro proceso inmunológico e inflamatorio. Este es un ejemplo en donde nuestro sistema habitualmente utiliza oxígeno a través de la vía de las oxigenasas para producir peróxido de hidrógeno y así aumentar la destrucción, aumentar lo que produce nuestro organismo, el efecto del estallido respiratorio, que es aumentar la producción de peróxido de hidrógeno y otras especies reactivas del oxígeno para lograr mayor fagocitosis y destrucción de las bacterias. Luego, nuestro organismo, a través de la catalasa y la superóxido dismutasa, vuelve a convertir ese peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua. Y así lo que hace es mantener nuestro nivel de balance entre el estrés oxidativo, o sea, compensa la acción de los oxidantes con la acción de los antioxidantes. Este efecto también es mediado por la oxigenoterapia hiperbárica, generando una fuerte hiperoxia, aumentando esas especies reactivas del oxígeno y mejorando ese sistema antioxidante. Entonces, de esta manera garantizamos la llegada del oxígeno a todos los tejidos para cumplir funciones bioquímicas, metabólicas y fisiológicas. Nosotros, como les mencioné anteriormente, activamos el ciclo de Krebs. Hacemos que toda la vía de producción de energía se active a través de la acción del oxígeno en la mitocondria. Aumentamos y mejoramos todos los factores que tienen que ver con la respiración celular, la cadena de transportes de electrones y la fosforilación oxidativa. Esto nos va a permitir una mejoría de la función mitocondrial y una mejoría de la producción de ATP y aumentar las especies reactivas del oxígeno, como les mencioné. Entonces, el efecto hiperbárico va a estar mediado por un aumento del oxígeno disuelto en el plasma. Si yo tengo un vaso lesionado con una obstrucción,
habitualmente, si el paciente no está en cámara hiperbárica, no debería tener oxígeno y empieza todo el proceso de isquemia. En el proceso de oxigenación hiperbárica, aunque el vaso esté obstruido, el plasma está lleno de oxígeno, permite una mejor difusión y llegada a todos los tejidos aún después de la obstrucción, y hay un aumento y un estímulo de la formación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces, los efectos fisiológicos que nosotros vamos a tener con esta hiperoxia es una pequeña vasoconstricción que no es hipoxemiante porque hay gran aporte de oxígeno a los tejidos que nos va a permitir reducir el edema y la inflamación. Hay un estímulo para formar nuevos vasos, una neovascularización y una vasculogénesis que es dependiente del estímulo de la médula ósea a través del estímulo del factor de crecimiento endotelial vascular, dependiente del óxido nítrico. Hay un efecto en la osteogénesis, hay un aumento en el estímulo de osteoblastos, hay un aumento de la fosfatasa alcalina, hay un aumento de la incorporación de calcio al hueso, hay una mejoría en la inmunidad celular que está mediada por las especies reactivas del oxígeno y por disminuir la acción de las interleuquinas inflamatorias. Hay un estímulo a nivel del sistema nervioso central con regeneración axonal y periférica, hay una mejoría de la función mitocondrial a nivel neuronal, lo que estimula la neuroplasticidad y las conexiones neuronales en forma efectiva. Hay un aumento de la síntesis de colágeno. Lo que se logra con el oxígeno hiperbárico es hidrolizar la prolina y la lisina y el entrecruzamiento entre ellas para formar un colágeno estable y efectivo bajo el efecto de la oxigenación. Hay una regulación del estrés oxidativo y la respuesta inflamatoria, como les contaba, nivelando ese estrés oxidativo, aumentando el sistema antioxidante mediado por la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Hay una mejoría de la función neuronal y un efecto neuroprotector con neuroplasticidad. Hay proliferación celular y estimulación de las células progenitoras, sobre todo en la CD34, las stem cell de la médula ósea, para todo el efecto del factor de crecimiento endotelial vascular, y está la acción bactericida mediada por el aumento de las especies reactivas del oxígeno y la potenciación de la acción de los antimicrobianos. De todas estas explicaciones fisiológicas, químicas y biológicas, tenemos trabajos que presentan ventaja de la presión media sobre las diferencias en la alta presión. Una de las primeras ventajas más importantes es menor efecto en la neurotoxicidad. La dosis de oxígeno que se genera a 1.45 atmósferas no induce neurotoxicidad y mantiene la frecuencia cardíaca estable, mientras que por arriba de 2 atmósferas la neurotoxicidad aumenta y la frecuencia cardíaca disminuye. Esto es un trabajo que explica cómo hay todo un trastorno en la neuroexcitabilidad cuando aumentamos la presión hiperbárica, cuando sometemos al paciente a una presión atmosférica mucho mayor, con riesgo de neurotoxicidad y alteraciones también en la frecuencia cardíaca. Otra de las ventajas de la terapia con oxígeno hiperbárico a presión media es mayor efecto antiinflamatorio y angioprotector. A 1.45 atmósferas el efecto antiinflamatorio sobre el endotelio es mayor que a 2.4 atmósferas, publicado en varios trabajos y en ensayos, y hay aumento del efecto angioprotector de los vasos sanguíneos dañados. Esto se demuestra por mejor efecto en los tejidos. Y también presentamos ventaja en la angiogénesis efectiva a presión media, en donde la angiogénesis ocurre con un mínimo de 120 milímetros de mercurio de oxígeno transcutáneo. A partir de 2 atmósferas, la angiogénesis probable no aumenta debido a toxicidad del oxígeno del tejido local. Entonces, a 1.45 nosotros logramos superar ese efecto mínimo de 120 milímetros de mercurio sin lograr la toxicidad o la saturación del factor de crecimiento endotelial vascular, lo cual nos permite tener un buen efecto en la formación de nuevos vasos y en la vasculogénesis. Todos estos efectos fisiológicos demostrados tanto a través de las leyes físicas y del modelo matemático de Crom nos permiten concluir que la hiperbaria efectiva se logra a media presión con menos efectos adversos, con misma eficacia terapéutica y con excelentes resultados. Desde acá que se deducen todos los efectos fisiológicos mencionados y las posibilidades de la utilización de la hiperbaria en las diferentes patologías.